Y las hepáticas, las insuficiencias hepáticas están relacionadas a los anestésicos utilizados en el intraoperatorio, sobre todo los anestésicos inhalatorios, derivados como son el isoforane o el forane, están asociados a complicaciones de insuficiencia hepática posoperatoria. La cirugía de páncreas, de las derivaciones biliares o biliares en general, las exploraciones de la vía biliar, pueden estar asociados a estenosis de la vía biliar que generen posteriormente colestasis hepática. Las urinarias pueden generar retención de orina, una cura quirúrgica de una hernia inguinal, una cirugía limpia, simple, puede estar asociada a retención urinaria por manipulación, o infecciones urinarias por las sondas prolongadas, retención urinarias o infecciones que ya tenían previamente, que incluso podrían llevar a la sepsis en pacientes mayores de 60 años. La colocación de sondas urinarias prolongadas llevan a sepsis y pueden llevar incluso a cuadros graves. Trastornos neurológicos van a ser en individuos sometidos a anestesia general por excesivo efecto de fármacos. Puede haber datos de daño permanente, ausencia de reflejos, midriasis, inactividad pupilar y a estado de conciencia deteriorado cuando hay una disminución prolongada de la conciencia. Pueden haber ACVs intraoperatorios y esto está en relación con isquemias, un paciente que tenga sangrado importante en el intraoperatorio y que no sea adecuadamente manejado, esto puede llevar a ACVs en posoperatorio. Pueden haber embolias gaseosas cuando se hacen cirugías vasculares, ten mucho cuidado porque en las cirugías vasculares pueden cursar con embolia gaseosa, o cuando se hacen cirugías plásticas pueden haber embolias grasas por el gran decolamiento. En las dermolipectomías asociadas o las liposculturas asociados a embolias grasas, coágulos de sangre, o incluso puede llegar a convulsiones por cuadros por anestésicos. Complicaciones psiquiátricas. Generalmente las complicaciones psiquiátricas se dan en una personalidad psicopática previa, preexistente, o algún trastorno de depresión preexistente en el paciente, que se ve condicionada o se ve aumentada en el posoperatorio. Puede haber psicosis posoperatorio en cirugías abdominales, delirio, puede haber amnesia, perturbación de la memoria, percepción, histeria, reacciones depresivas. Generalmente estas están asociadas a un paciente que ya tenía un cuadro depresivo crónico o que ya tenía una personalidad psicopática previa. Entonces, el trauma quirúrgico acelera o agranda el trastorno. Puede haber pánico, ideas psicóticas que van a requerir tratamiento sintomático inmediato. Pacientes con depresión crónica, oncológicos, van a cirugía y peor aún si no es posible hacer una resección completa del tumor o no fue posible resecar la enfermedad, pacientes pueden cursar con cuadros de psicosis posoperatoria. Bien. Y en general las complicaciones en el tiempo, podemos decir, las del primer día van a ser las peritoneales, las hemorragias, junto con las atelectasias, las complicaciones del primer día. Pueden haber del segundo día en adelante complicaciones cardiorrenales. Del tercer día son las complicaciones de los catéteres, tanto la flebitis como la infección urinaria por catéter, por sonda, a partir del tercer día. Las dehiscencias de las heridas operatorias, como las dehiscencias de las anastomosis, clásicamente se presentan a partir del quinto día, como la infección de herida operatoria. Entonces, en el quinto día, yo como complicación tengo 1, infección de herida operatoria, 2, dehiscencia de herida operatoria, 3, dehiscencia de anastomosis. Obviamente, lo más frecuente va a ser infección de herida operatoria, pero al quinto día también puedo tener dehiscencia de las anastomosis, siempre que esta dehiscencia sea debida a cuestiones
a cuestiones propias del paciente o de la patología asociada, es decir, propias del tejido del paciente. Si yo tengo una dehiscencia de una anastomosis intestinal al primer día, esa anastomosis estaba abierta ya cuando se estaba haciendo la cirugía. Entonces, normalmente las dehiscencias de las anastomosis que se deban a cuestiones propias del paciente, a hipoproteinemia o a condiciones del tejido del huésped, esas se abren a partir del 5.º día en adelante. Si se abren al primero o segundo día, es porque eso ya estaba abierto cuando se estaba haciendo la técnica quirúrgica. Bien. Los abscesos a partir del 7.º día en adelante. Son complicaciones ya posteriores, las úlceras de decúbito al mes, la desnutrición, si no hay un adecuado aporte calórico proteico, infecciosas posteriores o incluso psiquiátricas del mes en adelante. Entonces, en fiebre, si hablamos de fiebre posoperatoria, la fiebre de las primeras 24 a 48 horas, clásicamente es la fiebre de la atelectasia, las complicaciones respiratorias producto de las atelectasias. En el tercer día se van a corresponder a los catéteres, ya sea a la flebitis por un catéter o a la infección de tracto urinario por una sonda vesical. Al 5.º día tenemos, acá se ha corrido, al 5.º día es la infección de la herida operatoria. Al 5.º día también les dije, la fiebre puede deberse a una dehiscencia de anastomosis. Y del 7.º día en adelante vamos a tener los abscesos intraabdominales. Causas no infecciosas de fiebre en el posoperatorio, la carcinomatosis, reacciones medicamentosas, anestésicos puede ser, la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, me da febrícula a partir del 5.º día, o simplemente una leve respuesta febril por la presencia de un hematoma. La causa más común de fiebre en las primeras 24 horas en el posoperatorio es la atelectasia, es la fiebre de las 24 hasta las 48 horas. Los siguientes son causas de escape anastomótico, excepto la tensión en la anastomosis, la oclusión distal, el déficit del riego en ambos cabos anastomóticos, la anemia o el exceso de la presión de la sutura. Ahora, cuando uno hace una anastomosis intestinal o gastrointestinal, primero hay que cuidar que los bordes estén peritonizados. Si yo encuentro mucosa hacia afuera, he vertido, esto me va a condicionar que se abra la anastomosis, ¿no? Entonces, primero, bordes deben estar peritonizados, debe ser una sutura hermética, pero la sutura hermética no quiere decir un exceso de la presión, que haya demasiada presión en la sutura, de tal forma que genere una isquemia, o sea, cuando hay isquemia es riesgo para que haya dehiscencia de anastomosis. No debe haber demasiada tensión en la sutura, si hay demasiada tensión esto se va a abrir al 5.º día. O cuando se hace una cirugía de colostomías, por ejemplo, las colostomías clásicas de Hartmann, uno hace resección, cierra el muñón distal y aboca el muñón proximal. No necesariamente es poco frecuente, en algunas ocasiones ha ocurrido que cierran el muñón proximal y abocan el muñón distal. Como comprenderán, si cierran el muñón proximal, eso obviamente se va a abrir. Entonces, cuando hay una oclusión distal, esto va a haber un escape de la anastomosis, ¿no? Cuando hay isquemia, déficit de riego de los cabos anastomóticos, también esto se va al 5.º día, las isquemias se abren. Lo que sí no genera escape anastomótico son las anemias. Por ejemplo, el paciente renales, ellos normalmente se operan con hemoglobinas por encima de 7 gramos por decilitro y esto no genera mayor riesgo de escape anastomótico. Entonces,
la anemia no es un riesgo para la dehiscencia de la anastomosis. Característico que ocurra tensión en las anastomosis en las colectomías izquierdas. La colectomía izquierda, normalmente el ligamento del ángulo esplénico del colon, se debe descolgar, se debe seccionar completamente para que la anastomosis colorectal sea sin tensión. Aquí, si ustedes observan, es una cirugía laparoscópica en la cual se está haciendo una anastomosis intestinal. Si pueden observar, si son puntos separados, a este nivel hay una coloración violácea de la anastomosis. Esa coloración violácea de la anastomosis me está diciendo que esa anastomosis, entre el quinto día en adelante, se va a abrir. La isquemia de las anastomosis genera riesgo para la dehiscencia. Bien. La terapia, dice, la terapia hiperbárica es coadyuvante en el tratamiento de las siguientes patologías, señale la falsa: la gangrena gaseosa, la fasciitis necrotizante, las úlceras de miembros, quemaduras de segundo y tercer grado o el HIV. ¿Cuál no es terapia coadyuvante con tratamiento hiperbárico? El HIV, ok. En el HIV no se requiere coadyuvancia con oxígeno hiperbárico. En fasciitis necrotizante, el manejo quirúrgico es fundamental, marque lo cierto, es un gran desafío para los cirujanos, no presenta toxicidad y falla multiorgánica. El diagnóstico precoz e intervención quirúrgica puede salvar la vida del enfermo. El paciente debe permanecer en sala de hospitalización común. El paciente debe ser reexplorado en sala de operaciones a las 24 horas. A ver, en fasciitis necrotizante, el manejo quirúrgico fundamental indica que se debe realizar debridamientos quirúrgicos repetidos y continuos. Entonces, por lo tanto, el paciente debe ser reexplorado en sala de operaciones a las 24 horas. Es una patología que, siendo infecciosa y teniendo tratamiento, si no es adecuadamente manejado, el paciente puede llegar a la alta mortalidad del paciente. Entonces, el diagnóstico precoz e intervención quirúrgica puede salvar la vida del paciente y hasta el día de hoy continúa siendo un gran desafío para los cirujanos. Entonces, gran desafío, el diagnóstico precoz, intervención quirúrgica puede salvar la vida del paciente. Si es gran toxicidad, puede llevar a falla multiorgánica y el paciente debe ser reexplorado en sala de operaciones a las 24 horas. Tratamiento del absceso piógeno hepático, este se ha pasado de la clase anterior. Son ciertos los siguientes enunciados, excepto se recomienda protocolo de terapia antibiótica, con frecuencia requiere drenaje percutáneo quirúrgico, responde muy bien a imetina y cloroquina. El abordaje quirúrgico se utiliza solo cuando falla el tratamiento médico percutáneo, peritonitis aguda y colangitis. La mortalidad se ha mantenido en tasa de hasta el 40%. ¿Cuál es? La imetina, cloroquina no se usa en el absceso hepático piógeno. En el tratamiento local de la fasciitis necrotizante, lo esencial es antibiótico terapia de amplio espectro, debridamiento quirúrgico amplio, curación con yodopovidona, abrir la herida, oxigenoterapia hiperbárica. Lo esencial en la fasciitis es el tratamiento quirúrgico repetido, amplio, programado. Además de la antibiótico terapia, la terapia hiperbárica, abrir la herida. La maniobra de Heimlich sirve para ventilar, masaje cardíaco, hacer endoscopía, debe ser, expulsar cuerpo extraño de la vía respiratoria o defibrilar.
¿Cuál es Heimlich? Expulsar un cuerpo extraño de la vía respiratoria. Ahí está la maniobra de Heimlich para expulsar un cuerpo extraño de la vía respiratoria. Bien, los antibióticos en cirugía. A ver, los antibióticos en cirugía hay que elegir de acuerdo al espectro de actividad en el tracto a tratar, el perfil de seguridad y además los costos. Hay que tener presente las alternativas en pacientes alérgicos de la penicilina o a la sulfa, que son los con mayor frecuencia. Y además, si el paciente es alérgico a la penicilina y a las sulfas, estas establecen reacciones de hipersensibilidad cruzada. Tener en cuenta la adecuada penetración a los tejidos. Por ejemplo, para tejido pancreático, solamente va a tener biodisponibilidad en tejido pancreático las quinolonas y los carbapenems. Y tener en cuenta los efectos adversos del antibiótico. Hacen reacciones de hipersensibilidad cruzada, las penicilinas 100%, las cefalosporinas hasta 10%, menos los carbapenem y mucho menos cero los monobactanos. Tener en cuenta la toxicidad de los antibióticos. Los betalactámicos, ya sabemos las reacciones de hipersensibilidad, sobre todo cruzada, las náuseas, los vómitos y las diarreas. La quinolona, la fotosensibilidad, las náuseas y los vómitos, la toxicidad nerviosa, cefalea, convulsiones, agitación, incluso la arritmia. Los aminoglucósidos, ya conocido la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. Los glucopéptidos, conocido el síndrome de hombre rojo, la fiebre, escalofrío, flebitis, la hipersensibilidad también cruzada. Y las sulfamidas, la hipersensibilidad, junto con los betalactámicos, las alteraciones hematopoyéticas, incluso llegando a la anemia aplásica. Ahora, entre los fármacos bacteriostáticos y bactericidas, no es adecuado dar un bactericida más un bacteriostático porque entre ambos va a haber antagonismo. Lo adecuado es administrar dos fármacos bactericidas. Entonces son bacteriostáticos, las tetraciclinas, los macrólidos, el cloranfenicol y las sulfamidas. Mientras que son bactericidas, los beta-lactámicos, los glucopéptidos, los aminoglucósidos y las quinolonas. Entonces, hay que asociar dos bactericidas y de preferencia no asociar un bacteriostático con un bactericida porque se van a antagonizar. Tener en cuenta el amplio espectro versus el espectro reducido. Es mejor utilizar del espectro más reducido posible. De esta manera vamos a generar una disminución de cepas resistentes. Y en la profilaxis antibiótica, tener en cuenta el tiempo de la administración de los antimicrobianos, que son activos frente a los gérmenes que queremos atacar. Que la concentración sérica esté alta durante la cirugía. De esta manera vamos a disminuir la infección posoperatoria. En este caso tenemos que ver el tipo de cirugía. Normalmente debemos de dar profilaxis a partir de una cirugía limpia contaminada y una cirugía contaminada. En la cirugía sucia se da tratamiento. La cirugía limpia se puede utilizar profilaxis cuando se utilizan prótesis, mallas, por ejemplo en las cirugías de pared, cuando cura quirúrgicas de hernias con malla, o cirugías vasculares que utilicen prótesis, en esos casos se utiliza profilaxis. Cuando elegimos un antibiótico, hay que tener presente las variables de la flora que se espera. Por ejemplo, para vía biliar tenemos que la flora esperada son las bacterias gram negativas, por lo tanto lo adecuado es dar antibióticos contra gram negativos. En colon, la flora esperada son anaerobios, por lo tanto proteger contra los anaerobios. Tener en cuenta el patrón de sensibilidad del hospital es importante. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Almenara tenemos una resistencia por encima del 90% a las quinolonas. En relación a los ensayos clínicos desarrollados,
a las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas del antibiótico, y el espectro de actividad, evitar, como dije, los de amplio espectro y preferir los de espectro reducido para evitar la resistencia antibiótica. El antibiótico debe tener las siguientes características: ser activo frente a la flora que se espera vaya a contaminar, tener dosis adecuado y el momento adecuado. Se prefiere la profilaxis antibiótica darla entre 60 hasta 30 minutos antes de la incisión quirúrgica, tener un buen perfil de toxicidad, ser efectivo y de bajo costo. La vía de elección de preferencia es la vía endovenosa. ¿Cuándo dar la profilaxis? El momento óptimo es 30, 60 minutos antes de la incisión quirúrgica. En intervenciones de duración corta, se puede dar durante la inducción anestésica, excepto en la cirugía de cesárea se debe dar antes. En la cirugía de colon, la profilaxis se inicia 24 horas antes de la intervención quirúrgica. Profilaxis generalmente solo durante el acto quirúrgico o hasta 24 horas posteriores. No debe de exceder 24 horas posterior a la cirugía. Así hablamos de profilaxis. No que el que pasa la visita al día siguiente quiere repetir y repetir y repetir, y está dando tratamiento antibiótico y lo que está haciendo es aumentar la resistencia de la cepa intrahospitalaria. Entonces, la profilaxis se da de 60 a 30 minutos antes de la incisión y no debe exceder más de 24 horas posterior a la cirugía, excepto que estemos hablando de cirugía de colon, que se debe hacer 24 horas antes, o en cirugía de tórax, que se puede extender hasta las 72 horas. Cuando hablamos ya de una cirugía sucia, en ese caso ya no estamos dando tratamiento profiláctico, sino damos tratamiento en sí, tratamiento antibiótico, y esto debe ser un promedio de 5 días. Si son cirugías prolongadas, el nivel en sangre del antibiótico debe ser el adecuado, y si se prolonga la cirugía, hay que repetir la dosis del antibiótico según dura la intervención quirúrgica. Ahí están las dosis que debemos repetir de los antibióticos durante las intervenciones quirúrgicas prolongadas. Bien. Vemos ahora la nutrición en cirugía. En general, la nutrición es algo muy importante en cirugía para que vaya bien en el posoperatorio el paciente. Si un paciente va a quedarse más de 4 o 5 días sin poder tener una adecuada tolerancia de la vía oral, hay que preocuparnos en dar un adecuado apoyo nutricional. Obviamente la mejor nutrición siempre va a ser la fisiológica, por lo tanto la mejor nutrición es la nutrición enteral. Si es nutrición enteral total, es la más adecuada, excepto que el paciente tenga contraindicaciones para nutrición enteral, es decir, que sea un paciente obstruido, que sea un paciente con hilo adinámico, un paciente que tenga un síndrome de malabsorción o síndrome de intestino corto. Son contraindicaciones para la nutrición enteral. En ese caso voy a dar nutrición parenteral. Bien. Tenemos en cuenta en la nutrición en cirugía las fuentes de energía, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Los carbohidratos y las proteínas me van a otorgar 4 kilocalorías por gramo, tanto carbohidratos como las proteínas, los aminoácidos me dan 4 kilocalorías por gramo, mientras que los lípidos me van a ofrecer 9 kilocalorías por gramo. En el ayuno va a ocurrir un desequilibrio entre la hormona anabolizante por excelencia, que es la insulina, y las hormonas catabolizantes, que son todas las hormonas de estrés. A la cabeza de ellas vamos a tener el glucagón. Entonces, la insulina, durante el ayuno, la insulina lo que va a hacer va a conservar la energía, va a facilitar el almacenamiento intracelular de todos los combustibles. Su acción va a ser acelerar la síntesis de glucógeno hepático, muscular, va a aumentar la entrada de los aminoácidos en el músculo estriado y estimular la síntesis proteica.
O sea, la insulina es, como nosotros recordamos, una hormona anabolizante por excelencia. Entonces, como consecuencia, si disminuye la insulina, va a haber un aumento de la glicemia y aumento de los aminoácidos en plasma. El glucagón, por otra parte, va a ser el efecto antagónico, va a disminuir la producción de insulina y su efecto periférico, se va a bloquear la síntesis de glucógeno, va a haber la glucogenólisis, es decir, la producción de aminoácidos a partir de la proteína, y la gluconeogénesis, la producción también de glucosa a partir de los cuerpos cetónicos, va a estimular la proteólisis hepática, o sea, la destrucción o la catabolización tanto de las proteínas como de los lípidos, va a estimular la lipólisis y la liberación de las catecolaminas, que va a ahondar más la acción catabolizante. Entonces, en el ayuno va a haber un desequilibrio en la relación insulina-glucagón a favor del glucagón. Y se va a determinar 4 fases si es que no es adecuadamente tratado con una adecuada nutrición. Hay una primera fase en el ayuno, la fase precoz, el primer día, cuando desaparece el depósito de glucógeno, va a haber gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa a partir de la proteína, aumenta la eliminación de nitrógeno urinario y va a aumentar la cetogénesis. Es la primera fase del ayuno. En una segunda fase, entre 20 y 40 días, va a disminuir el nitrógeno urinario. En una tercera fase va a haber un fenómeno de cetoadaptación a una acidosis metabólica, hay un aumento de la cetogénesis, va a haber acidosis en la tercera fase, y finalmente una fase terminal, cuando se agotan las reservas de proteínas, ya no va a haber más gluconeogénesis porque ya no hay proteínas que destruir para producir glucosa, ya se agota la lipólisis, eh, empiezan a destruirse las proteínas fijas, por lo tanto va a haber atrofia de músculos incluso respiratorios, y el paciente va a llegar a la muerte. Entonces, son las fases del ayuno si es que no se actúa adecuadamente con una nutrición artificial. Entonces, en la agresión va a haber un desbalance entre la hormona anabolizante, que es la insulina, y las hormonas catabolizantes, que como dije, el glucagón en primer lugar, las catecolaminas y los glucocorticoides. Va a haber además una reacción hipotálamo-hipoficiaria a partir de la estimulación del glucógeno, va a estimular las catecolaminas, y las catecolaminas van a reaccionar a un estímulo hipotálamo-hipoficiario para aumentar aún el efecto catabolizante de estas hormonas. Por lo tanto, para poder tratar estas fases del ayuno y no llegar hasta una fase terminal, hay que tener como objetivos en el soporte, en el aporte nutricional, que hay que aportar la energía suficiente para todos los procesos metabólicos en un paciente posquirúrgico, un mantenimiento de la temperatura corporal y una adecuada cicatrización o reparación tisular. Hay que aportar un sustrato necesario para una síntesis proteica adecuada y los complementos de vitamina y de minerales para poder realizar las reacciones enzimáticas requeridas. Entonces, un paciente que va a ser sometido a una cirugía, por ejemplo, a una cirugía electiva mayor, debe incrementarse el requerimiento energético normal en aproximadamente 25%. En los traumas óseos, el aporte energético debe aumentarse un 30%. En los traumas abdominales no penetrantes, alrededor de 40%. En los traumatismos craneales, 60%. El paciente séptico aumenta su requerimiento energético normal, 80%. Y en el gran quemados, en las quemaduras de más de 40 grados, aumenta el requerimiento energético cerca de 130%.
Normalmente el requerimiento energético normal va alrededor de 30 a 35 kilocalorías kilo peso día, pero hay que hacer estos aumentos en relación al tipo de cirugía que va a ser sometido. Son indicaciones para dar apoyo nutricional artificial. Si yo tengo un paciente bien nutrido que no recibe alimentación por más de una semana, va a tener déficits significativos de la reserva corporal que van a aparecer a partir del 10º día. El soporte nutricional debe comenzar antes que las funciones biológicas se vean comprometidas. Si yo sé que este paciente por más de 7 días no va a comer, debo de dar un apoyo nutricional. Los pacientes desnutridos, que tienen un descenso del peso corporal mayor al 10%, también requieren apoyo. Paciente con cualquier enfermedad, ya sea traumatismo, sepsis, una complicación posoperatoria, que se prevea que va a estar más de 10 días en NPO, también requiere soporte. O pacientes con enfermedades catabolizantes, como son las quemaduras, el paciente séptico en las pancreatitis agudas, o pacientes con hipoalbuminemia menor de 3 gramos por decilitro en ausencia de un estado inflamatorio. Son indicaciones para soporte nutricional. ¿Y cuáles son los mejores soportes nutricionales? Como dije, siempre que se pueda, lo fisiológico es mejor. Por lo tanto, siempre que esté indemne el tracto digestivo, debemos de administrar nutrición enteral total. Entonces, cuando no tenemos un cuadro obstructivo intestinal o cuando hay un síndrome malabsortivo, cuando hay un síndrome de intestino corto, o cuando no hay un paciente con hilo adinámico persistente, en ese caso podemos utilizar el tracto digestivo y damos nutrición enteral. La nutrición enteral la podemos administrar a través de una sonda nasogástrica, una sonda nasoyeyunal, una faringostomía, una gastrostomía o una yeyunostomía. ¿Recuerdan cuando vimos la yeyunostomía, lo Witzel? Es un tipo de alimentación enteral. Y a través de estas técnicas se pueden dar las dietas, comidas mezcladas, licuadas, dieta licuada, o dietas químicamente definidas con oligopolímeros elementales o fórmulas especiales. La mejor alimentación artificial es aquella que sigue fisiológicamente el tracto digestivo, es decir, la nutrición enteral. De ellas, la que más se prefiere, por ser más fisiológica, la nutrición enteral total a través de una sonda nasoyeyunal. Cuando el paciente esté obstruido con hilo adinámico, síndrome malabsortivo o paciente con síndrome de intestino corto, el paciente irá a nutrición parenteral. Entonces, si el paciente va a requerir este tipo de nutrición por un largo periodo, se da nutrición parenteral a través de un catéter venoso central. Nutrición parenteral total a través de un catéter venoso central. Pero si vamos a requerir nutrición parenteral por un corto periodo, entonces podemos dar nutrición parenteral parcial a través de una vía periférica. Y se puede dar aminoácidos isotónicos, sistema lipídico en menos de 10 días, menos de 2000 calorías días, y que haya una buena red venosa superficial. Entonces, si es por mucho tiempo, largos periodos de tiempo, más de 2 semanas, nutrición parenteral total a través de catéter venoso central. Si es menos de 2 semanas, podemos dar nutrición parenteral parcial a través de catéter venoso periférico. La enteral, cuando tengo un paciente neurológico, psiquiátrico con ACV, neurocirugía, en coma, con anorexia nervosa, puedo dar nutrición enteral total con sonda nasoyeyunal. O cuando paciente tiene neoplasia de cabeza y cuello, enfermedades esofágicas, los grandes quemados o sometidos a radioterapia y quimioterapia, nutrición enteral. Parenteral, cuando el paciente no puede comer, neoplasias de cabeza y cuello, obstrucciones intestinales, paciente con fístulas traqueosofágicas, síndromes malabsortivos por síndrome de intestino corto,
la pancreatitis severa, que están asociadas a gran hilio dinámico, la enteritis actínica, los abscesos intraabdominales, porque estos generan hilio posoperatorio, hilio adinámico, entonces no hay un adecuado tránsito intestinal, por lo tanto tengo que dar nutrición parenteral total. Cuando tienen complicaciones posoperatorias, fístulas enterocutáneas, requieren nutrición parenteral total. Los prematuros y pacientes con insuficiencia digestiva crónica. Pacientes que tienen angina mesentérica pueden requerir nutrición parenteral total. Como pacientes con fístulas enterocutáneas, la enfermedad de Crohn activo, el hilio posoperatorio prolongado, que no tienen adecuado peristaltismo, la pancreatitis aguda grave. Para pancreatitis, la mejor terapia nutricional es nutrición enteral total a través de sonda nasoyeyunal. Pero en algunos casos tienen un cuadro de hilio dinámico tan severo, un paciente en muy mal estado general. En ese caso, se tiene que usar nutrición parenteral total a través de catéter venoso central. En trauma pancreático, en ascitis pancreática o en quilotórax, o que tienen ingesta pero insuficiente, como en pacientes con hipermetabolismo, los quemados, los politraumatizados. Cuando hay desnutrición posoperatoria y requiero rápidamente aumentar los valores de proteínas para poder ponerlo en adecuadas condiciones para una cirugía mayor. Cuando hay infecciones graves, cuando el paciente es sometido a quimioterapia o radioterapia, o en insuficiencias respiratorias agudas que requieren adecuada nutrición, puedo dar nutrición parenteral total. Bien. Dice, la vía más apropiada para administrar a largo plazo proteínas y calorías suficientes a un comatoso tras un accidente automovilístico es hiperalimentación venosa central, alimentación por sonda nasogástrica, alimentación por sonda de gastrostomía, alimentación intravenosa periférica, alimentación por sonda de yeyunostomía. Bien, si es un paciente que está en coma, necesita nutrición a largo plazo, unas calorías suficientes, paciente con trastorno comatoso tras un accidente automovilístico. En este caso, la mejor indicación es una nutrición enteral a través de una sonda de yeyunostomía, o se puede usar una sonda nasoyeyunal, que es lo más fisiológico. Como no hay sonda nasoyeyunal, la yeyunostomía es la elección. Un paciente con quemaduras localizadas en cuello anterior, tronco anterior, ambas piernas, tiene porcentaje de quemaduras de 45, 17, 21, 32 o 28. Bien, de acuerdo a la regla de Wallace, la regla de los 9, el cuello anterior es 1%, el tronco anterior es 9%, cada pierna es 9%, son 18 y 9, 27 más cuello 1, 28, bien, 28%. Ok, chicos, bien.